la semana pasada yo estaba hablando de cómo puedes tú ser el capitán de tu propio barco. Hoy quiero seguir con esto. Y se trata de cómo, en realidad, las circunstancias en la vida, las tormentas pueden. Voy a poner aquí para que ustedes vean los 4 puntos que tratamos la semana pasada. Que todos podemos estar bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Una cosa es de que a veces la vida pasa y hay tormentas, hay dificultades y hay de todo tipo de dificultades. Pero eso no quiere decir que por eso mi barco se tiene que hundir. Entonces es muy importante cómo nosotros respondemos a las tormentas que enfrentamos en nuestras vidas. Y créeme que las hay. Yo he escuchado muchas personas que han pasado por tiempos muy difíciles, pero también he escuchado numerosos testimonios de cómo han salido de esta dificultad por haber tomado las decisiones correctas, por haber de verdad respondido a lo que es la situación con la ayuda de Dios y han superado esta situación. Entonces, ¿por qué digo que debes ser el capitán de tu propio barco? Hablamos de eso la semana pasada. Yo te animo a que lo escuches, pero principalmente es Jesús enseñando a sus discípulos. Cuando estaba durmiendo en el barco y ellos lo culpan ahí en medio del mar, diciendo, Señor, ¿por qué estás durmiendo? Porque no eres nuestro capitán aquí. Y Jesús les enseña que ellos deben ser el capitán de este barco también, que ellos deben ser el capitán de su propio barco, teniendo fe y respondiendo como Dios quiere que ellos respondan. Y también la otra cosa es que tenemos la paternidad de Dios y el liderazgo de Dios, que Dios nos muestra que Él está enfocado en hacernos a nosotros ser como a su Hijo, que nos creó a su imagen para que nosotros también podamos responder a las situaciones en la vida como Dios quiere que respondemos. Y número 4, tratamos la semana pasada, es Dios quiere que crezcas, madures y seas un colaborador con Él. No simplemente alguien que sigue instrucciones, pero alguien que colabora con Dios en el establecimiento de su reino, primeramente en nuestras vidas, pero también en la sociedad. Bueno, quiero seguir y vamos a tratar y ir un poquito más a fondo, ¿sabes? Con ciertos temas que tienen que ver cómo puedo yo convertirme en el capitán del barco, que es mi vida, el capitán de lo que Dios me ha dado para ser responsable, ¿verdad? Entonces, número 5 tiene que ver con asuma tu responsabilidad personal. Yo creo que hoy día escuchamos mucho, a veces de cosas que han pasado en el pasado, lo que hicieron ciertas personas en el pasado, quizás 300, 400 años atrás. Y no quiere decir que estas cosas fueran buenas y por supuesto no estamos de acuerdo con estas cosas, pero que hoy día yo todavía soy responsable de lo que hicieron mis bisabuelos. Esto según la Biblia no es cierto. La Biblia dice que yo soy responsable de mis acciones, ni de las acciones de mi papá. Ahora, mi papá quizás tomó acciones que tienen repercusiones en la vida mía o de otros. También la pregunta es, ¿hasta qué punto me pueden culpar a mí por eso? ¿Verdad? Porque en realidad yo puedo ser diferente a mi papá. Puede ser que mi padre era un criminal. Mi padre no lo era, pero imagínate, mi padre es criminal, pero yo quizás conozco a Dios y mi vida cambia en un momento dado. Y no hago las cosas que no debo hacer, porque empieza a servir a Dios. Esa es toda la historia redentora en realidad de los seres humanos, que gracias a Dios tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. Dios nos llama que somos nacidos de nuevo. Nosotros empezamos de cero, fuimos perdonados y ahora somos una nueva creación. Porque a otros no nos hacen y nos aceptan igual y que tenemos que pagar por todo lo que ni nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la diferencia en esta forma de pensar es que cuando tú dices que tú todavía sufres por algo que hizo mi bisabuelo, en realidad está culpando a las acciones de él, que hoy día en muchas sociedades ya no importan. Tú tienes la oportunidad, igual que cualquier otra persona, de llegar a nivel donde tú quieres llegar, si tú te esfuerzas. Estas son decisiones personales, donde tú mismo asumes la responsabilidad, en vez de culpar a otros, y diciendo, mi barco siempre está hundiendo, porque la tormenta que pasó hace 300 años, y yo todavía estoy sufriendo de esto. En la sociedad está todo así. No. Esto lo único que hace es dividir, porque está basado en una mentira. Porque la verdad es que tú eres responsable de tus decisiones.
Tus decisiones no tienen excusa para hacer algo mal, no para ni romper cosas de otras personas, ni robar cosas de otras personas, ni oprimir a otras personas, ni yo, ni cualquiera tiene este derecho de hacerlo. Va contra los derechos que Dios nos ha dado, va contra la ley en tu propio país, muy probablemente. Entonces, lo que tenemos que hacer y entender que si queremos que nuestro barco prospera, que nosotros no seamos personas que nos dejamos llevar por las olas que a veces no son de Dios, que nuestro barco se hunde o entra agua que no debe entrar. Es cuando asumimos nuestra propia responsabilidad, diciendo, ok, yo soy responsable de mis decisiones. Cada decisión que yo tomo hoy va a tener una repercusión para mañana. Mi futuro, en realidad, donde estoy hoy, es un resultado de mis decisiones que yo tomé antes en mi vida. Y todo esto también conlleva la promesa de que todo el futuro mío puede cambiar si yo tomo las decisiones correctas hoy. Si tú tomas las decisiones correctas hoy, tu barco va a poder pasar por las tormentas, por las circunstancias, y tu barco va a poder llegar a donde es el destino de este barco. Porque esa es la promesa de Dios. Que Dios apoya nuestras decisiones, nuestra fe, dice Jesús. Tengan fe, discípulos. ¿Por qué ustedes no tomaron la fe y reprendieron la tormenta? En realidad eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces la invitación de Dios es no culpar a otros y asumir nuestras propias responsabilidades. En esto es todo. Y eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a todos alrededor de nosotros, y vivirlo primeramente. Que todo lo que pasa en mi vida, o mucho lo que pasa en mi vida, es un resultado de las decisiones que yo he tomado. A ver, ¿dónde está este? Ok, número 6. No tener la mentalidad de víctima. Hablé un poquito de eso la semana pasada, pero eso es muy relacionado al punto anterior. Porque si tú dices que en realidad lo que pasa en mi vida no es resultado de mis decisiones, ¿sabes? Siempre la culpas a otro. Bueno, puede ser que en algunas cosas en nuestra vida hay cosas porque otros toman decisiones. Y decisiones a veces muy fuertes, yo sé. Yo puedo vivir esto ahora mismo y diciendo, ¿qué voy a hacer? Pero yo sé que aunque otros toman decisiones que pueden causar resultados en mi vida, yo sé que con Dios yo puedo pasar por este tiempo. Y con Él no solamente pasar y sobrevivir, pero también entrar en estaciones, en cosas nuevas que Dios tiene para mí si yo me mantengo conectado con Dios. Pero no te dejas caer, que caes en la mentalidad de víctima, que es que yo soy pobrecito, que yo no puedo, yo estoy así por esto y por el otro. ¿Sabe? A veces nos enseñan esto, que es la culpa del gobierno que tú no tienes trabajo. El gobierno no es responsable de tu trabajo. El gobierno no crea trabajos, son empresas que traen trabajos. Bueno, algunos gobiernos quieren que tú trabajes para ellos por diferentes razones. Pero no, ellos no son responsables de crear trabajos. Eres tú, somos nosotros, somos personas emprendedores. Nosotros creamos los puestos de trabajo, donde tú puedes negociar cuántos quieres ganar y si te gusta, entonces lo haces. Si no te gusta, no lo haces. ¿Sabes? Eso es la vida. Si no tienes otra opción, lo haces. Yo he hecho también cosas que quizás no era mi preferencia, pero lo he hecho. ¿Por qué? Porque no había otra opción. Y yo tenía que ganarme la vida. Pero eso es lo bueno de la vida, que en este proceso vas creciendo y vas a poder salir donde está, pero no quedarte donde estás, ¿sabes? Culpando a otros por la situación en que estás, porque no vas a poder avanzar. Número 7, decide cómo responder a situaciones difíciles. Yo creo que este es cada día nuestro desafío. Es cómo respondo a lo que quiera acabar conmigo. ¿Cómo respondo yo a las tentaciones de sentirme deprimido, de no tener esperanza? Es ir a la fuente de la esperanza, es ir a la presencia de Dios. Cuando yo empiezo a ver las cosas en mi vida como Dios las ve, donde yo encuentro paz que sobrepasa mi entendimiento, porque es la promesa que Pablo dice, que podemos nosotros llevar a Dios todos nuestros, nuestras cargas, nuestras cosas que nos preocupan, que estamos, y lo podemos dejar ahí con Dios. Y no es porque automáticamente se disuelven todos esos problemas, no, pero ya es que mi forma de ver, y de eso se trata en esta lección, que podemos tener una tormenta, pero depende como yo miro mi barco. Si yo siento que mi barco está destinado para
desaparecer, entonces no va a poder hacer nada. Pero si yo sé que Dios me va a dar la dirección para tomar las acciones que tengo que tomar, entonces puedo yo pasar por este tiempo y puedo entrar en otro tiempo de mi vida. Entonces decido cómo responder a situaciones difíciles. En realidad, yo sí tengo de parte de Dios. Por muy duro que suena, pero yo tengo yo tengo el poder de parte de Dios para controlar mi vida, para controlar mi mente, donde en realidad cuando pensamos en un locomotor, ¿sabes? Que lleva vagones en un tren, ¿sabes? Un tren largo. Si los vagones nuestros son nuestras emociones, son nuestros sentimientos, en realidad es el locomotor que es nuestro espíritu que está conectado con Dios, que debe llevar y también determinar cómo nosotros nos sentimos. Y esto me lleva al otro punto también aquí, que en realidad si yo obtengo la perspectiva de Dios, es lo que yo digo, ¿cómo puedo tener la perspectiva de Dios? Es cuando yo voy a entender cada vez más quién es. Por eso dice Pablo, yo pido a Dios, yo oro por ustedes, iglesias, que Dios les dé el espíritu de revelación y entendimiento para conocer a Él. Nuestro cambio empieza con conocer a Dios, su bondad, que podemos confiar en Él, que Dios siempre está conmigo, que Dios siempre tiene una solución, que Dios nada le viene de sorpresa, que Dios en realidad desde el cielo ya tiene otra perspectiva de dónde estoy yo. Yo puedo solamente ver la tormenta en que estoy, pero Dios ya sabe lo que va a pasar después de la tormenta. Entonces esto es importante y la única forma que yo puedo obtener esta perspectiva es ir a la presencia de Dios. Y yo te animo para que hagas. Yo también, yo quiero ver las cosas como Dios las ve para mi vida. Porque si tengo esta imagen en mi mente de un futuro, de promesas de Dios, ¿sabes? Con lo que Él tiene para mí, entonces yo voy a poder llegar a este tiempo. Pasemos por un tiempo con el gran capitán que es nuestro Dios. En realidad la Biblia lo dice, ¿no? El autor de los Hebreos, en Hebreos 2, habla de Jesús como nuestro ejemplo. Y como Jesús, aunque era Dios, la palabra de Dios estaba con Dios, dice la Biblia, ¿no? Al principio estaba la palabra, Juan lo dice, y la palabra se hizo carne, que vivió entre nosotros, dice Juan, que es Jesús que se hizo carne, que Dios optó por tomar, ¿sabes?, el vestimiento de un ser humano, por varias razones. No quiero entrar en eso, pero que Jesús era un hombre, ¿sabes?, un ser humano igual como nosotros, excepto que nunca pecó. Pero Jesús también pasaba por las situaciones que muchos de nosotros pasamos. Y fíjate lo que dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor. Dice, la palabra también se puede traducir, en inglés se traduce capitán de la salvación de ellos. Si Jesús es el capitán, que nos enseña cómo ser capitán, nos enseñó de que a veces las circunstancias en la vida, en este caso, perfeccionando a Jesús, ¿cómo puede ser que Jesús es perfeccionado, ¿no? Pero dice la Biblia aquí, por aflicciones al autor, a Jesús mismo. Jesús pasó por muchas dificultades, que no fueron la causa de sus decisiones, fueron a causa de decisiones de otros, pero no causó que su barco se hundió, no causó que él se rindiera al enemigo, no causó que por eso él tomó la decisión incorrecta y no llegó a cumplir el propósito de Dios. Justo lo contrario. Por eso la Biblia dice, si Él es nuestro capitán, yo puedo también aprender de este capitán. Y aunque paso por situaciones, yo sé que no es Dios que me la está causando. Yo sé que mi Padre está conmigo, yo sé que Dios es bueno. Aunque el enemigo quiera acabar conmigo, como en el caso de Jesús, Jesús sabe que con Dios Él va a poder siempre salir victorioso. Pero eso es lo bueno que la Biblia nos enseña. Y podemos vivir eso. Dice, para acerca de los pensamientos de Dios, piensa en eso aquí. Dice, en versículo 11 de Jeremías 29, porque yo sé, fíjate, que Dios dice, porque yo sé. Si Dios tiene que decir, yo sé, es porque quiere simplemente mostrarnos a nosotros que es una doble afirmación. Porque claro, Dios sabe. Si Dios dice a sí mismo, diciendo, porque yo sé. Es decir, a veces lo decimos, ¿no? Que porque yo sé. Y yo digo porque sé de verdad. Pues yo sé, estoy convencido. Yo lo digo porque tengo una convicción más allá del 100%. Yo sé lo que digo porque sé que sé. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, Jesús es igual aquí. La Biblia dice
que porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Siempre es la esperanza de ver un futuro mejor. Y Dios dice que sí, así debe empezar. En que estáis, no soy yo. Yo sí tengo la solución para sacarles de ahí. Porque ¿sabes por qué? Porque yo ya sé lo que piensan ustedes. Mis pensamientos acerca de ustedes son de paz. Y paz es el shalom, que incluye todas las bendiciones de Dios. Pero también dice, y no de mal. No piensen que las cosas que vienen de parte mía son de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Recuerda, central tema siempre en nuestra relación con Dios es la disposición de nuestro corazón. No todo lo que hacemos debe salir de nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, amad a Dios con todo tu corazón. Amad a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de ahí viene el servir a Dios y el hacer para Dios. Muchas veces lo intercambiamos, pero no puede ser, porque en realidad cuando estamos en situaciones a veces, y quizás a veces por nuestra culpa, quizás porque nos apartamos, quizás por cualquier cosa que pasó en nuestra vida, nuestras decisiones que tomamos, si volvemos a Dios, si buscamos a Dios, sabemos que Dios nos va a salir de ahí, porque Él sabe lo que piensa en nosotros. Ahora mismo Él sabe lo que piensa de ti. Rechaza los pensamientos que te hacen creer que Dios no está contigo, que no te quiere sacar donde estás, que todo, aunque es tu culpa, quizás Dios no te va a perdonar. Yo tuve tiempos en mi vida donde pensé que había pecado contra el Espíritu Santo. Yo pensé, bueno, no hay esperanza para mí. Era todo mentira del diablo. ¿Sabes? Donde al final Dios pudo romper estas barreras en mi mente y revelarse a mí mismo, como dice Pablo, ¿no? Que podemos conocer a Dios, y empecé a conocer a un Dios bueno, empecé a conocer a un Dios que me ama, que tiene pensamientos, como dice aquí en Jeremías, que Él tiene siempre un futuro después de la tormenta, porque está conmigo en la tormenta y Él me enseña cómo ser el capitán del barco que Él me ha dado. Yo decido cómo me siento. Wow, yo estaba últimamente escuchando a una persona hablando de eso y yo dije, qué fuerte, pero es verdad, es verdad. Nuestros sentimientos, como yo estaba hablando antes, si el locomotor es nuestro espíritu, donde existe, donde Dios revela la verdad, donde tenemos comunicación con Dios, donde la Biblia dice que somos uno con el Espíritu de Dios. Si nuestro espíritu que es santificado, que es renovado, que ha nacido nuevo, si nosotros nuestro espíritu vemos, porque podemos ver, nuestro espíritu puede ver, sentir, oler, ¿sabes? Son los sentidos que Pablo dice que tenemos que desarrollar cuando seamos personas maduros, que hemos desarrollado nuestros sentidos espirituales para discernir entre el mal y el bien. Dice, esto aquí, cuando nosotros de verdad entendemos esto, podemos entonces ajustar nuestra mente, ¿sabes? Desde nuestro espíritu fluye a nuestra mente, influye en nuestra mente, no el cerebro es la masa gris, por a veces decimos, pero es la mente de nosotros, que donde nosotros sí podemos controlar con la ayuda de Dios lo que pensamos, y tenemos que quitar las mentiras y dejar entrar la verdad, que la verdad reemplace las mentiras acerca de Dios, acerca de mí, acerca de todo lo que estoy viendo, acerca de la tormenta, acerca de todo lo que pasa. Eso es el secreto en la vida, creo yo. Es la renovación de la mente. Pablo dice que seamos renovados por la renovación, transformados, dice, ¿sabes? Que por la renovación de nuestra mente, para que entendemos nosotros cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, que es perfecto. La voluntad de Dios siempre es buena y perfecta. Y solamente lo podemos entender como cuando Pablo dice, cuando tenemos esta intimidad con Dios. Pero el resultado de esto es que si en vez de que los vagones, que son nuestras emociones, manejan y controlan el destino del locomotor, es el locomotor que toma la autoridad y toma otra vez el control, por decir, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero sobre todo nuestras emociones, y también emocionalmente nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos nosotros estar en un estado donde en realidad sentimos esta protección de Dios, que
aunque no sabemos quizás exactamente qué hacer, sabemos que Dios nos va a ayudar. Y claro, esto crece en la vida también. Nosotros, Candy y yo, hemos pasado por tantas cosas en nuestras vidas que yo sé que Dios siempre nos ayuda, que Dios siempre nos lleva a algo que Él tiene preparado para nosotros, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que pasa con nosotros. Y yo doy gracias a Dios por eso. Entonces, tú mismo y yo, pero ya es un proceso de madurez, podemos decidir cómo lo sentimos. No deja que tus sentimientos o que depresión entra o pensamientos negativos o acusaciones hacia otros. Todo esta mente es como un jardín. Cualquier semilla que dejas de entrar, el mismo Espíritu de Dios, el agua de Dios, puede causar. ¿Sabes? Quiere decir que si en tu mente existen semillas que no son de Dios y lo dejas florecer, esto crece. Pero si dices, no, yo no quiero estas semillas. Yo no quiero ni crezcan, no tengan raíces. Los voy a sacar y los voy a limpiar. ¿Y cómo lo limpias? Lo limpias por reemplazar, por en realidad pensar los pensamientos de Dios. Que tenemos, como dice Pablo, la mente de Cristo. Conocemos la mente de Cristo. Eso es nuestro diario vivir, pero es la forma que nosotros nos convertimos en los capitanes del barco que es nuestra vida y nuestro destino. Fíjate, y me refería a esto en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate el secreto que Pablo nos está dando. La verdad de la palabra de Dios, pero la verdad que escribió aquí es por su propia experiencia. Él estuvo en situaciones hasta la muerte. Fue resucitado de la muerte, se levantó otra vez, fue apedreado, le hicieron de todo. Y sabes, de todo eso él cuenta que Dios le sacó. Y aquí él cuenta cómo pasa esto. Es primeramente, no estéis afanosos. Esa es una decisión entonces que tenemos que tomar para que no seamos afanosos. Wow. ¿Y cómo puedes tú parar este sentir y a veces esta ansiedad, a veces esto que parece ser que toma control de ti? Es porque no dejas que esto entra a poder tomar tanto control de tu barco. Es como la tormenta afuera, es como el agua afuera del barco. Me entra el agua en el barco, como los discípulos, todos con miedo. El agua estaba entrando en el barco y lo que hacen una vez, porque todavía no eran maduros, echando la culpa a Jesús. No. Jesús les vuelve a enfocar donde deben ser su respuesta, que es en fe. ¿Fe qué es? Fe es creer a Dios. Fe es decir, yo puedo con Dios. No me siento así quizás, pero sí puedo, porque la decisión de fe no es de mis emociones. La decisión de fe es la decisión que yo tomo en mi espíritu. Es algo que yo, como aquí dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sabes que acción de gracias muestra que ya sabes que Dios lo va a hacer? No simplemente decir gracias, pero si de verdad tú entras en la presencia de Dios, y eso es, Bill Johnson lo dice así, dice, cuando entras en la presencia de Dios y empiezas a orar, y cuando terminas de orar te sientes igual, solo te has quejado. Solo fueron quejas, porque en realidad no pasó nada en tu espíritu. Dice, pero cuando tú entras en la presencia de Dios, como dice Pablo aquí en Filipenses 4, 6 hasta 8, y tú de verdad dejas ahí en el trono de Dios tus peticiones, tus ruegos, y se lo entregas a Él, algo sobrenatural pasa en nosotros. Que dice aquí la Biblia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, corazón y pensamientos van en conjunto. Corazón, dice, representa nuestra silla, de nuestra alma, de dónde vienen nuestros motivos, por qué hago lo que hago, ¿verdad? El corazón no es la bomba, el corazón es este seat, que decimos en inglés, este silla, este trono, de donde en realidad, que habla de quiénes somos de verdad, en el fondo de lo que nosotros queremos y que somos. Bueno, seguimos y quiero terminar con ese tema porque creo que es muy, muy importante. La conclusión, creo que para nosotros saber cómo estamos
y ser una persona madura, porque eso se trata. Ya establecimos que podemos estar en la misma tormenta, en la sociedad, en una situación familiar, en la economía, no sé, muchas cosas. Podemos estar en la misma situación, pero no quiere decir que estamos todos en el mismo barco. Entonces, por no estar en el mismo barco, nosotros somos responsables de nuestro barco. Por eso lo llamamos el tema, ser capitán de tu propio barco. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es crecer en todos esos puntos que yo he mencionado. Pero al final a cabo podemos medirnos así. Ser una persona madura, un capitán de verdad, se define en la escritura como, y fíjate lo que dice el autor a los Hebreos, en capítulo 5, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Y sabe qué? Porque el niño no come carne, ni verduras, ni pan. Es la madre que come la comida sólida. Y la madre, el cuerpo de la madre produce la leche que el niño puede comer y digerir. Pero esto quiere decir que cuando bebes leche, eres un bebé. Tú mismo no has aprendido todavía de comer de las comidas sólidas y convertir en tu cuerpo esto en nutrición. Pero dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Wow. Entonces la definición de ser una persona maduro en el reino de Dios es esta. Y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo creo que esto es una parte central a entender. Cuando queremos ser los capitanes que Dios quiere que seamos, vamos a tener que aprender, convertirnos en personas maduros, que se define por alguien que entiende lo que viene de Dios, del bien, y lo que viene del enemigo. Y también lo que viene de nosotros mismos, por supuesto. Pero es aquí Pablo creo que escribió esta carta, pero el autor a los Hebreos, que dijo, mira, en realidad es nosotros como hijos de Dios entrando en el cielo, donde vemos desde Dios y podemos discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Y así podemos tomar las decisiones correctas. Decir, esto no es la voluntad de Dios en mi vida, entonces no la acepto. Y vas a luchar contra ello porque sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Mateo 6, 10, perdón, donde Jesús dice, que se haga tu voluntad en la tierra, en tu vida, como en el cielo. El diseño perfecto para tu vida está en el cielo. Y así podemos entender y aprender. Discernir quiere decir, yo sé que esto no es bueno, eso no viene de Dios, por eso no lo tengo que aceptar. Quizás me está afectando ahora mismo, pero no va a ser parte de mi vida. Esto lo vamos a echar de mi vida, mi situación. Voy a buscar la solución, los diseños de Dios, como decimos como arquitectos sociales. ¿Cuál es el diseño del cielo para implementar en mi vida en este tiempo? Bueno, con esto les quiero dejar. Vamos entonces a orar. Yo quiero que ustedes mismos ahora, si quieren, tomen un tiempo donde volver a escuchar este mensaje, donde quizás has hecho apuntes, donde dices, wow, yo sí quiero aprender de ser el capitán de mi vida. Muchas veces me dejo llevar por las circunstancias y a veces dejo entrar agua en mi barco. Quiere decir, todo esto cuando se traduce, o se aplica a nuestra vida, es qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestras emociones, qué pasa en mi ser, mi alma, qué pasa en mi espíritu. Porque en realidad Dios quiere que seas el capitán de tu barco, donde Él te enseña como el capitán, el gran capitán, de cómo manejar la vida, de cómo responder. Te ayuda, pero al mismo tiempo colaboramos con Él para que nuestra vida sea una vida que no depende de lo que pasa con nosotros, pero en realidad ocurre por las cosas que nosotros iniciamos bajo la unción y bajo la dirección de Dios. Y esto es el futuro que con Dios vas a poder crear, tanto para ti, para tu familia, para tus negocios, para la iglesia, pero para tu país también. Dios espera esta respuesta de nosotros así. Y Padre, gracias por cada arquitecto social, el entrenamiento que está aquí, como somos nosotros hijos de Dios, que estamos en entrenamiento, tú nos enseñas, Dios, todas las cosas. Queremos ser personas maduras, que estamos cada vez mejor, entendiendo cuál es lo bueno que viene de ti y cuál es lo malo que no viene de ti, para discernir, Señor, desde el cielo lo que está pasando en nuestras vidas. Yo pido que
tu Espíritu Santo, Espíritu Santo Dios, que tú des tu mismo Espíritu sobre cada uno de ellos, en nuestra vida, en mi vida, Señor, donde podemos, Señor, ver quién eres, conocerte a ti cara a cara y poder implementar todo lo que tú tienes para nosotros en nuestras vidas, para que las tormentas no acaben con nosotros, ni dirijan nuestro barco, pero donde nosotros bajo tu unción lo dirigimos en tu nombre. Gracias, Señor.